Como saben, no tuvimos nuestro estudio bíblico la semana pasada. Nuestra familia ha estado recuperando de un resfrío. Ya mi esposo y mis hijos están bien, gracias a Dios. Yo estoy como a 90%, entonces si ven que estoy siempre tomando agua ahí o estoy tosiendo, simplemente es por eso. Ha sido recién esta mañana que recuperé mi voz. Pasé varios días desde el lunes hasta hoy sin voz, pero ya puedo hablar. Esperamos que sigo recuperando para el domingo poder predicar la palabra de Dios. Pero los niños están abajo, los jóvenes también ya se fueron abajo, entonces están recién llegando, simplemente pueden ir abajo a sus clases. Ahí está Cindy y también está Andrea con los niños. Bueno, gracias y paz a ustedes, bienvenidos a nuestro estudio bíblico para parejas. Estamos en la tercera noche de este estudio especial. Es un estudio que hacemos una vez al mes. Eso es nuestra intención. Y esta noche vamos a estar viendo el liderazgo en el matrimonio, o para ponerlo diferente, lo que significa el hombre o el esposo siendo la cabeza de su hogar. Y para aquellos de ustedes que podrían estar uniéndose a nosotros por primera vez o que nos están viendo en línea, hemos estado estudiando estudio, lo que las escrituras tienen que decir sobre el matrimonio. Y un libro que nos ha ayudado a guiar nuestro estudio ha sido un libro en inglés escrito por Douglas Wilson, Reforming Marriage, Gospel Living for Couples, o Reformando el Matrimonio, viviendo el Evangelio para parejas casadas. Hasta este momento este libro no está disponible en español, pero su contenido sí ha contribuido en gran medida en la estructura y el contenido de nuestra serie de estudios. Para darles una revisión breve de lo que hemos cubierto en nuestras sesiones anteriores, hemos examinado esencialmente como nuestra fundación la teología práctica del matrimonio, y eso estaba dividido en dos partes. La primera parte fue más práctica y aplicativa, y la segunda era más teológica. Y si no están aquí para escucharles, para estudiarlos, puedes ir a nuestro canal de YouTube, vas a encontrar las dos sesiones allí. Dice, hablamos sobre el matrimonio y pueden conocer un poco más sobre esos pilares fundamentales o la fundación sobre el cual estamos construyendo nuestro estudio. Y esta noche vamos a abordar el tema del liderazgo. ¿Qué significa que el esposo es cabeza de su hogar? Entonces sí lo recomiendo, por favor vean las otras sesiones si quieren estar al día, y aunque hoy, esta noche, vamos a estar tocando algunos puntos que hemos cubierto también en nuestra primera parte. Empezamos con una palabra de oración. Oremos juntos para abrir nuestra noche y de ahí nos metimos en la palabra de Dios. Padre Celestial, te agradecemos por este privilegio de poder estar reunidos con nuestros hermanos y hermanas, para poder estudiar tu palabra, para poder saber lo que tú tienes que decir para nosotros, Señor, para nuestros matrimonios, nuestras relaciones, cómo podemos, Señor, vivir en obediencia, fiel y fiel a tu palabra, fiel a tu sabiduría, fiel a lo que tú nos mandas a hacer. Queremos, Señor, no solamente caminar en justicia, sino también experimentar tu bondad en todo lo que nosotros experimentamos en la vida. Más particularmente esta noche, teniendo que ver con el matrimonio. Vemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, danos la iluminación necesaria y también la sabiduría para poder aplicar lo que vamos a aprender. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro y que tu palabra sea nuestra fuente. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, empezamos esta noche con la pregunta bien simple. ¿Qué dice la Biblia sobre el liderazgo cuando hablamos del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre el liderazgo del esposo, del hombre o del padre? Y vamos a ver, dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículos 22 a 24. Vamos a empezar con este pasaje y dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. También podemos recurrir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y Génesis capítulo 2, versículo 18, es el primer libro de la Biblia. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Hay varios pasajes que podríamos consultar, pero vamos a empezar con estas tres que creo que son suficientes para comenzar nuestro estudio esta noche. Los dos primeros que leímos, de Efesios y del primero de Corintios, fueron escritos por el apóstol Pablo. Y si conocen la historia del apóstol Pablo, saben que él nunca se casó, nunca tuvo esposa. Dios le llamó a ser soltero por toda su vida. Y por esa razón pudo hacer mucho en respecto a las misiones para el Evangelio y para Cristo. Escribió en ese primer pasaje esa carta a la iglesia en Éfeso y el otro a la iglesia en Corinto. Ambos eran iglesias griegas que no tenían un fundamento bíblico o un conocimiento bíblico como tenían los judíos que tenían el Antiguo Testamento. Mucho de lo que estaban aprendiendo acerca del Evangelio y las enseñanzas de Cristo era nuevo para ellos. Pero en ambos casos aquí de estos pasajes, Pablo se basa en lo que Dios ha revelado en el orden creacional. Y eso es por esa razón que vimos a Génesis capítulo 2, versículo 18. En otras palabras, Pablo, que no está casado, que es soltero, no está enseñando basado en sus propias opiniones personales, sino lo que Dios ha revelado desde el principio de la creación y con la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo. La pregunta surge, ¿cómo sabemos que el hombre es la cabeza del hogar? Porque en el pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 18, leemos que Dios creó al hombre primero. No fue segundo, no fue tercero, fue el primero. Y luego Dios creó a la mujer. El hombre fue creado primero como la cabeza. Y la mujer fue creada después como ayuda. ¿Para quién? Para el hombre, para el esposo. Y debido a que nuestros primeros padres son paradigmas para todas las parejas casadas que vienen después de ellos, la misma estructura se aplica. El hombre es la cabeza y la esposa es la ayuda. Bueno, déjame desarrollar un poco más esto y tengo que señalar que no vamos a poder cubrir todo aquí esta noche porque nos va a tocar algunas sesiones más en los meses que vienen. Ahora, en lo que respecta al liderazgo del hombre, necesitamos entender algo. Cuando Dios dice en su palabra y a través de sus siervos que le escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando Dios dice en la Biblia que el hombre es la cabeza, esto es una afirmación indicativa. ¿Saben lo que significa una afirmación indicativa? Quiero decir que es una declaración de hecho, es un hecho. No es un mandato, es un hecho. No es algo que le estamos diciendo que tienen que hacer, es un hecho, es una realidad. Un ejemplo, si digo que las paredes están pintadas de blanco, estoy haciendo una afirmación, una declaración indicativa. Eso es la realidad. Las paredes son blancas. Pero si les digo que deberían pintar esas paredes blancas, eso ya no es una afirmación o declaración indicativa. Estoy diciendo que deberían hacer algo. Eso significa que una declaración imperativa. Entonces, una declaración imperativa es una declaración de lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Ahora, cuando Dios dice que el hombre es la cabeza, Dios está declarando un hecho.
Dios no está diciendo el hombre o el esposo en el matrimonio debería ser cabeza. No está diciendo eso. Dios está diciendo el esposo es la cabeza. Y punto. En otras palabras, no se puede cambiar. Está fijo. Fue establecido por Dios. Dios está hablando aquí en Efesios y también en 1 Corintios acerca de la estructura del matrimonio y la familia. ¿Y sabe lo que eso significa? Eso significa que el liderazgo del hombre es inevitable. Eso significa que el liderazgo del esposo no es algo que se puede escapar. No es algo que uno se puede rendir, que puede dejar tirado. Mira lo que escribe Wilson, el que ha estado guiando nuestro estudio. Dice, debido a que el esposo es la cabeza de la esposa, se encuentra en una posición de liderazgo inevitable. No puede rechazar con éxito liderar. Si intenta abdicar de alguna manera, puede a través de su rebelión liderar deficientemente. Pero sin importar lo que haga o a dónde vaya, lo hace como la cabeza de su esposa. Lo que Wilson quiere decir es que sin importar lo que haga el esposo, debido a que estructuralmente es la cabeza de su esposa, lo que haga siempre va a dominar. Y esto va a ser así sin importar lo que la cultura quiere que nosotros creamos hoy en día. Especialmente el feminismo radical que ataca el orden creado de Dios. Si queremos discutir el liderazgo del esposo, el esposo siendo la cabeza de su esposa, es como discutir la ley de la gravedad. No importa lo que digas o lo que hagas, o lo que teorices, no puedes negar la realidad, no puedes negar la estructura, no puedes negar lo que es. Déjame explicar. Si un esposo decide abandonar a su esposa y a su familia, ¿sabes lo que va a dominar ese matrimonio? El abandono. La silla vacía es lo que va a dominar esa familia. La silla vacía donde se sentaba el esposo, donde se sentaba el padre. Si un esposo es duro con su esposa, su dureza domina el matrimonio. Si un esposo es perezoso y no quiere liderar, entonces su pereza es lo que va a dominar ese matrimonio. Su pereza es lo que va a dominar esa familia. Yo personalmente he visto matrimonios donde la mujer tiene que llevar los pantalones, se dice en inglés, no sé si traduce en español, trata de cumplir con el rol de ser la cabeza del hogar, porque el esposo no quiere tomar ese liderazgo. Pero aunque puede intentar liderar como la cabeza de su hogar, nunca va a ser la cabeza de ese hogar. ¿Por qué? Por una parte, porque Dios creó al hombre como la cabeza, no a la mujer. Y en segundo lugar, la consecuencia de la falta de voluntad del esposo para liderar como cabeza resulta dominando el matrimonio. Ese matrimonio entonces empieza a ser definido por la falta de voluntad del esposo de liderar. Por eso a veces uno cuando está afuera puede observar ese tipo de cosas y uno dice, no, esa pareja ya se sabe quién está encargado, quién es la cabeza de su hogar. Definitivamente no el hombre, es la mujer. La mujer dice esto, la mujer dice el otro y el esposo sí. Y cuando se tiene que tomar una decisión muy importante, el esposo se queda callado y la mujer hace todas las decisiones. No importa lo que haga el esposo siempre va a dominar el matrimonio de una manera buena o mala. ¿Por qué? Porque el esposo es la cabeza de su esposa y también de los hijos que entran a través de ella. Si por lo tanto el hecho de que el esposo sea la cabeza de su esposa no es un mandato, ya que es un hecho indiscutible que no puede anular sin importar lo que haga, entonces, ¿cuál es el mandato dado al hombre? Porque uno podría decir entonces, si soy la cabeza de mi familia, yo pensé que eso era mi mandato, pero la palabra dice que yo soy el líder. Estoy liderando bien, estoy liderando mal, y eso es un hecho, ya soy el líder. Pero entonces, ¿quién me manda a hacer la palabra?
Lo cubrimos en nuestra primera sesión, Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El mandato es que el esposo ame a su esposa. ¿Por qué? Porque aunque el hombre siempre será la cabeza, no siempre ama. Creo que entienden eso. El hombre siempre va a ser la cabeza, pero no siempre ama. Es interesante que Dios mande lo que somos débiles. Los hombres son fuertes en muchas cosas, en muchas áreas. Pero una área en la que somos débiles es cómo amar, y cómo aprender a amar. Cómo amar a nuestras esposas. Por ejemplo, no sé si eso es algo que has experimentado ustedes. Yo definitivamente sí lo he experimentado. ¿Cuántas veces han comprado algo como un regalo para sus esposas? Pero realmente eso era un regalo que querías para ti mismo. Me recuerdo una vez cuando Cindy y yo estábamos comprometidos y fuimos juntos a un juego de los Blue Jays. Y ella quería una gorra de los Blue Jays, obviamente, porque estamos ahí. Y en lugar de comprarle la gorra que ella quería, yo compré otra con un diseño diferente porque me gustaba más. Y pues que solo hacía una gorra y lo miramos hacia atrás y decimos, pues qué bobada que nos pusimos a pelear sobre eso, pero en ese pequeño instante le mostré a mi esposa, en ese tiempo mi comprometida, que me importaba más lo que yo quería que lo que ella quería. No la estaba amando bien. Y por supuesto, eso arruinó todo el juego para nosotros. Más tarde, cuando estábamos casados, una vez le compré a Cindy para su cumpleaños un Roku Stick. No sé si conoces el Roku Stick. Es como el Apple Stick o el Google Stick, ¿no? Para ver programas y shows y todo. En ese tiempo no teníamos cable, no teníamos programas de televisión por satélite. Y yo, siendo egoísta en ese tiempo, pensé que le gustaría tanto como a mí ver shows en televisión. Entonces dije, qué chévere, está muy bueno este deal que encontré, este Roku Stick para poner el televisor. Le va a gustar mucho como un regalo de cumpleaños. Lo teníamos ya. Ya puedes imaginar. Puedes imaginar su incredulidad cuando abrió su regalo. Y era una expresión que me acuerdo diciendo ese día que nunca quiero ver esa expresión otra vez. Yo estaba siendo egoísta. Cuando nos regalan. Y nuevamente. Cuando regalan ollas o cosas para la cocina y es para la. Bueno, sí, tal vez son cosas que van a la cocina. Sí. Mi esposa siempre me dice, cómprame lo que quieras de regalo, pero nada de la casa. Sí. Yo estaba siendo egoísta. Nuevamente le estaba mostrando que me importaba más lo que yo quería, lo que ella quería. Yo no la estaba haciendo sentir segura. Por la gracia de Dios, tengo una esposa comprensiva que me extendió gracia tras gracia hasta el día de hoy. Yo creo que me sigue mostrando gracia y ha persistido conmigo a pesar de mi falta de consideración. Pero es un hecho, los hombres no saben cómo amar. Amamos, pero no sabemos cómo expresar ese amor y no sabemos cómo poner ese amor en acción. Los esposos podrían preguntarse, ¿cómo entonces debo amar a mi esposa? Bueno, para empezar, no tener tus propios intereses en mente sería un buen comienzo. Cuando vas a hacer algo, cuando vas a comprar algo, cuando vas a decir algo, Dios nos dice cómo debemos amar a nuestras esposas. Que debemos amar a nuestras esposas como Cristo se entregó por la iglesia. En otras palabras, el esposo debe ser sacrificial. Debe estar dispuesto a sacrificar todo por el bien de amar a su esposa. Sus necesidades deben venir primero. Sus mejores intereses deben venir primero. Porque como cabeza de su esposa, tu esposa es tu responsabilidad. Y un día vas a tener que rendir cuentas a Dios sobre tus responsabilidades y eso incluye cómo trataste y amaste a tu esposa. Conozco a esposos que han tenido que dejar atrás sus amigos de soltero, de su vida de solteros. ¿Por qué? Porque ya están casados.
y porque aman a sus esposas. Conozco a esposos que den ese paso adicional para mostrar cuánto aman a su esposa y asegurarse de que todas sus necesidades están cubiertas. Conozco esposos que trabajan en los trabajos más duros. ¿Para qué? Para cuidar de sus esposas. También conozco a esposos que no han querido hacer trabajos duros y han estado mal económicamente por no hacer esos trabajos porque les da pereza, sin importar que sus esposas están sufriendo como resultado. Ahora, antes de que las esposas hagan una larga lista de todas las cosas que quieren de sus esposos, debemos tener en cuenta lo que se espera que el esposo aporte como cabeza de su esposa. En otras palabras, ¿en qué contexto debemos entender este amor? ¿Cómo debe lucir este amor? ¿Qué debe comunicar este amor? Que él, como cabeza de su esposa, debería proporcionar la seguridad necesaria para su esposa. Como lo expresa Wilson, cuando un hombre está comunicando su amor por su esposa, tanto verbal como no verbalmente, debería buscar comunicarle la seguridad proporcionada por su compromiso pactual o compromiso matrimonial. Él la proveerá, la nutrirá y la valorará, se sacrificará por ella. Y así sucesivamente. Su necesidad de sentirse segura en su amor por ella y su necesidad de recibir amor de él. Cuando el esposo es una cabeza piadosa, es decir, cuando el esposo es una cabeza amorosa, que ama a Dios, entonces lo que va a dominar ese matrimonio va a ser el amor. Porque acuérdense lo que dije, todo lo que nosotros hacemos como esposos, como cabeza de nuestro hogar, va a dominar la casa, va a dominar el matrimonio. Todo lo que el esposo haga en su matrimonio debe ser por amor a Dios y por su esposa. Y cuando él haga esto, cuando el esposo ama a Dios y a su esposa, cuando provee para ella, cuando la nutra, cuando la valora, el esposo va a estar proporcionando las condiciones necesarias para que la esposa pueda florecer, para que la esposa florezca y para que el matrimonio también florezca. Ahora, antes de abordar el mandato también dado a la esposa con respecto al liderazgo del hombre, quiero hacer un comentario adicional. Basándonos en lo que aprendimos en nuestras dos sesiones anteriores y especialmente en el hecho de que el matrimonio habla de la relación de Cristo y la iglesia, déjame decir lo siguiente. Y no sé si han pensado en esto antes. Lo que tú haces como cabeza de su hogar, como cabeza de su matrimonio, de su esposa, lo que tú haces testifica ya sea de la verdad de Dios o propaga una mentira. ¿De qué manera? Y creo que entiendan lo que voy a decir, porque es algo grave. Cuando eres duro con tu esposa, cuando le hables mal, cuando le hablas sin paciencia, cuando le tratas mal, cuando le hablas bruscamente, estás diciendo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo que Cristo es duro con su iglesia. Estás diciendo que Cristo trata mal a su iglesia. Eso es una mentira. Eso es blasfemia. Cuando piensas en ti mismo en lugar de tu esposa, cuando pones tus deseos y necesidades antes que la de ellas, estás diciendo que Cristo es egoísta y que Cristo no le importa en la iglesia. Es otra mentira. Es blasfemia. Si abandonas a tu esposa o te niegas a liderar como la cabeza, entonces estás diciendo que Cristo ha abandonado a su iglesia. Y eso es otra mentira. Es otra blasfemia. Si eres infiel con tu esposa, ya sea a través de la pornografía o con aventuras, etc., estás diciendo que Cristo, que Dios es infiel con su iglesia. Otra mentira. Otra blasfemia. Cuando no sigues las instrucciones de las Escrituras sobre cómo amar a tu esposa y como resultado no la amas según tus palabras y acciones, incluso si lo niegas, porque muchos dicen, oh no, yo amo a mi esposa. Lo dicen, pero no lo muestran.
estás blasfemando contra Cristo. No sé si entienden la gravedad de tus acciones como la cabeza de su esposa. Ser esposo no es cualquier cosa, ¿no? El ser esposo no, que no me sirve, que mi esposo me sirve, que mis hijos me sirven. Tu matrimonio está directamente relacionado con tu testimonio. Si le dices a alguien que Jesús los ama, que se preocupa por ellos y que les va a perdonar sus pecados si ellos se piden perdón y se arrepienten, y si esencialmente compartes el Evangelio, si hablas del amor de Dios, si hablas de lo que Cristo hizo en la cruz, si hablas de todas esas cosas que encontramos en la palabra, y luego más tarde de ese día hablas duramente a tu esposa, lo tratas mal, y o guardas rencor contra ella por algo que pasó, tus palabras y tus acciones contradicen el Evangelio que compartiste anteriormente. La cuestión es si estás siendo consistente con lo que tú estás predicando, testificando verbalmente y la manera en que estás comportándote como el esposo, como la cabeza de tu esposa y de tu hogar. Y el Evangelio no es solo algo que se comparte verbalmente. El Evangelio debe vivirse y expresarse en todo lo que hacemos. Uno podría decir, mira, dame un ejemplo de cómo trata Jesús a la iglesia. Dime todas las cosas bonitas de cómo Jesús trata a la iglesia. Jesús cuida a la iglesia, ama a la iglesia, perdona a la iglesia, no le habla duramente a la iglesia, siempre está para ir para apoyar, para edificar, para cuidar. No la juzga porque pagó por sus pecados y la está instruyendo. Trata de hacerlo. Haz una lista. Una gran lista de cómo Cristo ama a su iglesia, cómo Cristo cuida a su iglesia. Y después hazte la pregunta, ¿soy yo así con mi esposa? ¿Cumplo con todo eso de mi esposa? ¿Podría cambiar los nombres? Tachar Jesús, poner mi nombre, tachar la iglesia y poner el nombre de mi esposa. ¿Estoy cumpliendo con todo eso? ¿La gente puede ver eso? ¿Mis hijos pueden ver eso? Están viendo lo contrario. Basándonos en esta realidad de la cual extraemos de las Escrituras, Wilson escribe, el amor debe ser brindado a las esposas y el respeto a los esposos porque Dios lo ha requerido. No porque algún esposo o esposa lo haya ganado. Pablo no dice, esposos amen a sus esposas si ella. No dice, esposas respetan a sus esposos si él. Dios le dice a los esposos qué hacer independientemente de lo que están haciendo las esposas. Y le dice a los esposos que qué hacer independientemente de lo que están haciendo los esposos. Ya tienen una idea de lo que voy a hablar con respecto a las esposas y el mandato que se les ha dado por Dios. Pero por ahora, entiende que el mandato que hemos recibido de Dios no es condicional. Debe obedecerse independientemente de cómo se comporte nuestra pareja. ¿Por qué? Porque esto también revela la naturaleza de Dios hacia nosotros pecadores. Dios no deja de amarnos cuando pecamos. Dios no nos divorcia porque hemos pecado. Dios no nos abandona por nuestro pecado. ¿Entiendes? Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Dios nos ama incluso cuando pecamos. Dios se preocupa por nosotros incluso cuando nos pecamos, cuando nos rebelamos. Si nuestra salvación como cristianos dependiera de nosotros, deberíamos decir hijos de Dios el mismo día que confesamos en nuestra fe en Él. De hecho, nunca habríamos sido salvos. Somos que salvos por la gracia de Dios. Y la gracia abunda para sus hijos. De la misma manera, se nos ordena amar a nuestras esposas incondicionalmente, como Dios nos ama a nosotros. Ahora abordaré el mandato que Dios ha dado a la esposa. Es un mandato que ha generado mucha controversia en nuestra cultura hoy en día porque va en contra del feminismo radical.
Debe decir primero que hay algo llamado feminismo bíblico. Si existe el feminismo bíblico, y es completamente diferente al feminismo radical que encontramos en el mundo, que está basado esencialmente en ideologías y filosofías paganas, falsas. Podríamos pensar que el feminismo radical se originó con las mujeres, pero aunque las mujeres son ciertamente la cara del feminismo radical, se originó de hecho de los hombres. ¿Y qué tipo de hombres? Hombres que no quieren nada de ver de ser en la cabeza de sus esposas y su hogar. Hombres que no quieren tomar esa responsabilidad. Hombres que prefieren simplemente dejar que la esposa haga lo que quiera y de hecho toma ventaja de ella. Porque yo conozco parejas feministas en que la esposa está allá afuera trabajando duro y todo, y el hombre también, los dos tienen sus carreras. Y el esposo contento porque está entrando más plata. Pero la verdad es que la esposa está haciendo doble trabajo. Hace trabajo en la casa y también trabajo en su carrera. El feminismo radical, de hecho, originó de los hombres que no quieren tomar responsabilidad. En cuanto al feminismo radical, eso es algo que voy a tocar sobre la próxima sesión, porque es importante, dado que se ha infiltrado mucho en los matrimonios cristianos. Pero por ahora vamos a ver el mandato dado a la esposa. A las esposas se les ordena ¿a qué? A respetar a sus esposos. A respetar a sus esposos. Recuerda lo que discutimos sobre el orden creacional. El hombre fue creado primero como la cabeza. Y luego la mujer fue creada como su ayudante. Ambos estaban destinados a vivir juntos en armonía pacífica y amorosa, cada uno cumpliendo sus deberes, sus roles respectivos. A los hombres se les llama a una tarea particular y a las mujeres a otra tarea. Wilson proporciona más claridad y sabiduría sobre esto, escribiendo: este orden creacional significa que todos los esposos están llamados a una tarea particular. De hecho, la palabra vocación proviene del verbo latino voco, que significa yo llamo. Sus esposas están llamadas al papel de ayudarlos y apoyarlos en su llamado. Eso significa además que el hombre está establecido por Dios como la autoridad en el hogar. Bajo Dios, él está definido por la obra a la que está llamado, mientras que ella está definida por el hombre al que está llamado. Al abordar la tarea, dado que el trabajo es su responsabilidad, ella también es su responsabilidad. Esto eventualmente llevará a nuestra conversación sobre el feminismo, pero déjame decir esto. ¿No notas que a las esposas se les ordena respetar a sus esposos y no se les ordena amarlos? ¿Sabes por qué es eso? Y por qué se les ordena a los esposos amar a sus esposas. Al contrario. En primer lugar, a las esposas se les ordena amar a sus esposos porque se nos van a amar a nuestro prójimo. Entonces eso es algo universal. No es decir que las esposas no deberían amar. Deberían amar a sus esposos. Espero que sí aman a sus esposos. Lo mismo se aplica, por supuesto, al esposo. Pero el énfasis aquí es intencional. A los esposos se les ordena amar a sus esposas porque es más difícil para los esposos amar a sus esposas, mientras que es más fácil para las esposas amar a sus esposos. ¿No has notado esto? De la misma manera, a las mujeres se les ordena respetar a sus esposos porque esta es una área en la que son débiles. Es más difícil para ellas respetar a sus esposos como sus esposos, por ejemplo, respetar a ellas. En este contexto, respetar al esposo es reconocer y someterse a su liderazgo. La verdad bíblica de que él es la cabeza de la esposa. ¿Algunas veces has notado que cuando la esposa decide guardar algo en algún lugar de la casa o en la cocina, el esposo es más tolerante y respeta la decisión de su esposa? Sí, bueno, dejarlo ahí, sí quiero guardarlo ahí, está bien, ese gabinete o el otro gabinete. Mientras que si el esposo decide poner el sal o el azúcar en algún otro lugar equivocado, la esposa no es tan tolerante. No sé tú, así es en nuestra casa. No digas así.
Y esto no sucedió así ni a mí cuando una vez cuando estábamos saliendo, antes que nos casemos, yo no tenía problema con las arepas que yo estaba haciendo con la comida compartida que íbamos a tener como familia, pero ella no te daba mis arepas que estaban desfiguradas. Ella no tenía su forma, el mío tenía como diferentes formas, así como si fuera algo de Play-Doh. Pero quiere decir que las arepas tienen que ser perfectas, ¿no? Lo importante es el sabor. Es como los tacos, las tortillas. Si están haciendo tacos de tortillas desde scratch, pueden ser triangulares o algo. A mí no me parece que tiene que ser un shape en particular, una figura. De todos modos, mi esposa aprendió a aceptar mis arepas tal como son. Y lo dicen a todos, esa forma es, Steve lo cocinó. Mi esposo lo cocinó. Solo para que todos saben que la disfigura de los arepas no es culpa de ella. Pero puedes empezar a ver el punto que estoy haciendo. Las esposas necesitan aprender a respetar a sus esposos. Cuando se trata de amar a sus esposos, eso viene naturalmente. Cocinan sus comidas, lavan su ropa, cuidan de sus hijos, todo por amor. Pero su respeto, respetarlo. ¿Con qué frecuencia habla críticamente sobre su esposo? ¿Con qué frecuencia habla de él de manera irrespetuosa? ¿Con qué frecuencia le habla de manera irrespetuosa directamente? ¿Con qué frecuencia revierte lo que la esposa había decidido? Si la esposa ha establecido una medida específica de disciplina para sus hijos, tal vez cortarle el internet, quitar el teléfono de sus hijos, apagar una consola de juegos, etc. Y la esposa revierte la decisión mientras él no está, es una señal de falta de respeto. Si el esposo dice, no vamos a comprar eso ahora, o no vamos a gastar en esto porque no tenemos dinero para esto, o cualquier otra razón, y ella decide hacerlo de todos modos a sus espaldas, es una falta de respeto. Si él dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y ella todavía lo hace, es una falta de respeto. Está simplemente diciendo, en esencia, mi esposo no es mi cabeza. Lo cual es una negación de la realidad que Dios ha establecido. Y siempre que hay una negación de lo que Dios ha establecido, va a haber dolor, va a haber consecuencias y va a haber sufrimiento. Por aquí también vemos la conexión con nuestro testimonio del Evangelio. Si la esposa falta el respeto a su esposo, si niega su autoridad, ¿sabe lo que ella está diciendo a los de su alrededor y a sus hijos? Está diciendo que la iglesia debería faltar el respeto a Cristo, lo cual está mal. Otra mentira, otra blasfemia. Si la esposa va en contra de lo que su esposo ha decidido, y dado que el esposo decidió no viola la palabra de Dios, entonces está diciendo que la iglesia puede desobedecer a Dios y a su palabra. Si alguien te preguntara, ¿puedo pecar? ¿Debería pecar? Dirías, no, obviamente. ¿Por qué? Por quién es Dios y la autoridad que ejerce. Pero ¿cómo puedes enseñar a tus hijos y a quienes te rodean a caminar en obediencia y en el temor de Dios si no respetas a tu esposo, a quien Dios ha puesto como tu cabeza? Lo que hacemos en referencia a nuestro cónyuge va a determinar el testimonio de nuestra vida y si ese testimonio es verdadera o si es falsedad. La herejía no es solo algo que se comunica verbalmente, también puede comunicarse por lo que hacemos y cómo vivimos. Esto no significa que el esposo es un dictador de su casa. Eso no significa que el esposo puede tomar ventaja de su esposa y su familia. Eso no significa que el esposo puede ser un rey tirano. Otra vez vemos que es el mandato para el hombre, para el esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tiene que someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Es una estructura. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Haz esto y será el amor que va a dominar el matrimonio. Y será más fácil para tus esposas entonces respetarte. Y esposas, respeten a sus esposos.
y sométanse a Él como la iglesia se somete a Cristo. Haz esto y harás que sea más fácil para tu esposo amarte. Si ambos se esfuercen por cumplir con lo que Dios les ha mandado a hacer, no solamente el uno, los dos, verán florecer su matrimonio y van a ver la bondad de Dios y la bendición de su gracia abundante. Yo he visto matrimonios de diferentes tipos, de diferentes maneras. He visto esposos que no han querido ser la cabeza de su hogar, entonces niegan esa realidad y como resultado la familia sufre. Yo he visto también esposos que sí cumplen con lo que Dios les ha llamado, pero las esposas no. Y hay siempre pleitos y peleas en la casa, simplemente porque la esposa no quiere someterse a su esposo y van como dos vidas diferentes. Y podemos ver varios ejemplos hoy en día. Pero lo que Dios nos llama a hacer es examinarnos a nosotros mismos y a nuestro propio matrimonio y reflejar dónde estoy fallando. ¿En qué estoy fallando? ¿Estoy amando a mi esposo bien? ¿A mi esposa bien? ¿Estoy respetando? ¿Estamos reconociendo que Cristo es la cabeza del matrimonio? Eso es la otra cosa. Algo que no podemos olvidar, porque si olvidamos esta parte, entonces todo se puede tirar por la ventana. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién es la cabeza del esposo? Cristo. Entonces, como la esposa debería someterse al esposo, el esposo debería someterse entonces ¿a quién? A Cristo. Y si el esposo está sometiéndose a Cristo, significa que también va a estar aplicando todo lo que ha enseñado Cristo en las Escrituras a su esposa y a su familia. No solamente verbalmente, sino también con todo lo que hace. Entonces, con eso, mis hermanos, simplemente les digo, examínense. Examínense. A ver si están en obediencia a la palabra de Dios. Y si no están, arrepiéntanse. Y hagan los cambios que tienen que hacer. Y pon todo ante Dios en su presencia, en oración, y decir, Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a hacer estos cambios. Y si los dos se comprometen a hacer eso, los dos verán su matrimonio florecer. Es algo que van a aprender poco a poco. Eso es parte de la sabiduría también. Nosotros nos falta la sabiduría muchas veces. Me faltó la sabiduría cuando compré ese stick de televisión para mi esposa. Nos falta sabiduría aún en muchas áreas. Pero seguimos respetando, sometiéndonos a Cristo, buscando su Santo Espíritu y su verdad, su palabra, y aplicando sus verdades. Dejaremos eso por ahora, cerramos en oración y tendremos tiempo de preguntas y respuestas o testimonios.